Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Hoy es 1 de noviembre del año 2021, día festivo en Colombia. Y voy a grabar un video que me han preguntado bastante en la caja de comentarios de los videos del canal sobre cómo cargar un Listbox, un cuadro de lista, utilizando VBA o Visual Basic para aplicaciones. ¿Cómo hacerlo sin fallecer o sin desistir en el intento? Pues bien, quédate conmigo, haz esto, porque hoy lo vas a aprender de una manera bastante fácil. Voy a arrancar desde cero abriendo un archivo de Excel, así que quédate conmigo, por favor, resiste, entiende en esta ocasión que la única manera de aprender es que te concentres y lo vayas haciendo despacio, así que haz todo lo que yo voy haciendo y verás cómo vas aprendiendo algo nuevo sobre programación utilizando el entorno de desarrollo de Excel, que en este caso se llama Visual Basic para aplicaciones. No me vayas a cerrar el video, date una oportunidad, date la oportunidad de aprender. Voy a abrir aquí un archivo de Excel. Date la oportunidad de aprender porque esto es relativamente fácil. Mira. Vamos a abrir un archivo de Excel en blanco. Fíjate que yo tengo aquí mi Excel en blanco. Y lo primero que voy a hacer es que voy a cuadrar la vista, incluso antes de guardarlo, para que tú vayas viendo. Voy a colocarlo aquí al 150%. Y posteriormente voy a guardar en la carpetica que tengo en el escritorio, que se llama Workbook 686. Igual te lo dejo en la descripción, para que lo descargues y puedas ver el código fuente, porque es también muy sencillo. Le voy a dejar este libro, le voy a dejar aquí este nombre, libro 1, y voy a guardarlo como un archivo de Excel habilitado para macros. Fíjate, libro de Excel habilitado para macros. Le voy a dar clic en el comando guardar y lo segundo que tenemos que hacer después de guardarlo es habilitar la pestaña programador. Esta pestaña programador que yo tengo aquí activa, si tú no la tienes activa, mira, muy sencillo, vienes a archivo, luego a opciones y en esta partecita que se llama personalizar cinta de opciones, vienes a la parte derecha, fíjate por acá, y activas la pestaña programador o bien desarrollador como tu versión de Excel lo tenga. En este caso, aquí me dice programador, le das clic en aceptar y listo. Ya puedes abrir el entorno de desarrollo mediante el comando Visual Basic, fíjate, de una manera bastante sencilla, de una manera bastante cómoda, o también puedes oprimir la ventana o también puedes oprimir la combinación de teclas Alt F11 para abrir la ventana del editor del Visual Basic para aplicaciones o el IDE o entorno de desarrollo integrado. Perfecto, yo lo voy a dejar abierta, la voy a minimizar y voy a crear una tablita que es lo que nosotros vamos a cargar. En este caso, dentro de nuestro Listbox, voy a crear una columna que se llame ID. Fíjate, una columna ID, una columna nombre y una columna tipo. Y te voy a ir explicando paso a paso cómo vamos a cargar nuestro Listbox y a qué hace referencia cada una de las propiedades que en este video vas a aprender a utilizar para cargar Listbox y no morir en el intento. Bien, voy a colocar aquí ID1, ID2. Y voy a crear 9 IDs, no IDEX, sino IDs. Voy a desplazarlo hacia abajo, fíjate, creé 9 IDs. Y ahora, dentro del nombre, para hacerlo bien genérico, voy a colocar nombre 1, fíjate. Lo arrastro hacia abajo y aquí en tipo, voy a colocar tipo 1, fíjate, tipo 1. ¿Listo? Y voy a crear una columnita por acá que se llame valor. Vamos a colocarla así. O voy a crear más bien... Voy a insertar aquí una columna que se llame, en este caso, ID2. Voy a colocarlo ID2 y este se va a llamar ID1. ¿Listo? Es para darte a entender un ejemplo. Y en el ID2 voy a colocar 101, 102. Le voy a agregar el 100 para que tú tengas en cuenta que es un valor diferente al de la columna número 1. Perfecto. Mira, tenemos una tablita de datos. La voy a formatear aquí muy rápido con el color que a mí me gusta muchísimo, que en este caso es azul. Le pongo una negrita y le voy a colocar un relleno o todos los bordes para no colocarle un relleno y aquí tenemos los datos. Bien, voy a hacer un poquito más pequeña esta columna para que nos dé chance y voy a hacer estas dos columnas
un poquito más pequeña, como por acá, perfecto. Y me voy a ubicar aquí y listo, voy a abrir aquí mi IDE, que en este caso lo tengo como por acá. Voy a minimizar esto, voy a poner la celda activa para acá para que no moleste. Y fíjate, tenemos ya una tablita de datos que es lo que nosotros queremos cargar dentro de nuestro Lixbox y vamos a trabajar directamente dentro de un formulario en Excel. ¿Cómo insertamos un formulario dentro del entorno de desarrollo integrado? Mira, venimos aquí al menú insertar e insertamos un user form. ¿Listo? Mira, muy sencillo. Me voy a pasar el cuadro de herramientas por acá y voy a estirar mi user form como por aquí. Lo voy a hacer grande de momento para insertar los objetos y luego lo hacemos más pequeño. Vamos a cambiarle unas propiedades a nuestro user form. Primero vamos a cambiarle la propiedad nombre, que en este caso es la name. Fíjate, si este cuadro de propiedades no te aparece o lo cierras por accidente, vienes aquí a ver y le dices cuadro de propiedades, ventana de propiedades, y él te aparece. La puedes hacer tan grande como quieras. Vamos a hacerla así un poquito más grande. Yo creo que ya está bien. Y con el user form seleccionado, vengo aquí a la propiedad name y le voy a cambiar el nombre. Aquí le vamos a poner, siempre acostúmbrate a colocarle un acrónimo a cada tipo de objeto. Por ejemplo, si esto es un formulario, entonces el acrónimo es FRM. Vamos a colocarlo en minúscula, FRM de formulario, y posteriormente ya le pones el nombre que tú quieras. Yo le voy a colocar formulario número 1 o formulario, así FRM formulario, le voy a dar un enter y ese es el nombre mediante el cual nosotros lo vamos a identificar en la programación que hagamos en el código. Ahora, ¿cómo cambiamos esta partecita que tiene el título dentro del user form? Mediante la propiedad caption. Mira, la propiedad caption o la propiedad caption, yo le voy a colocar formulario. Fíjate cómo va cambiando allá el título, le doy un enter y ya aparece aquí el formulario, el nombre formulario. Ahora bien, como no quiero que la fuente me aparezca tan pequeña y tú puedas ver cada uno de los objetos, entonces voy a colocar aquí la fuente dentro del formulario que tenga una fuente de 10 para que se vea, para que sea claramente visible cada una de las letras o cada uno de los objetos. Y posteriormente le voy a dar clic en el comando aceptar. Cada vez que yo inserte un objeto va a tener la fuente de tamaño 10 por default. ¿Por qué? Porque el formulario ya está formateadito, ¿listo? Ahora voy a darle clic acá y en el cuadro de herramientas voy a lanzar o voy a dibujar un cuadro de lista. Mira, este control se llama cuadro de lista o un Lixbox. Lo voy a seleccionar, lo voy a dibujar como por aquí, no le vamos a poner nombre ni nada de manera estética. Y lo que voy a hacer es que le voy a colocar aquí, lo voy a estirar, lo voy a dejar como por acá, mira, bien estirado, lo voy a hacer bien grande, listo. Y luego le vamos a colocar también nombres a las propiedades y vamos a hacer ajuste a algunas de las propiedades. En este caso, el nombre es lo primero que tú tienes que cuadrar del objeto para poder manipularlo dentro de los módulos o dentro del mismo módulo del formulario si quieres llamarlo. Fíjate, él por default, dentro del argumento name o el argumento nombre, se llama listbox1. Pero yo le voy a colocar el acrónimo de lista, LST, que es una lista, un cuadro de lista, y posteriormente le voy a colocar un nombre, que en este caso se llama LST lista, un nombre genérico. Ahora bien, viene la parte más importante. ¿Cuántas columnas tenemos nosotros en la tabla de datos? Mira, a todas luces tenemos la columna 1 con ID 1, la columna 2 con ID 2, la columna nombre, que es la columna número 3, y la columna tipo, que es la columna número 4. Yo quiero cargar 4 columnas, fíjate, quiero cargar 4 columnas dentro de mi listbox. Entonces, muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es acomodar aquí la propiedad column_count, que es cantidad de columnas. Él por default siempre trae una sola. Entonces yo le voy a decir, no, mira, quiero que me cargues 4 columnas y le voy a dar un enter. Ahora, ¿qué me dice la propiedad boundColumn? Mira, yo no tengo acceso a internet ahorita porque el internet se me fue hace como unas 3 horas. Entonces te voy a decir lo que yo he leído, obviamente a través de la experiencia y lo que he tenido en cuenta a través de esta programación, que es cada una de las propiedades. La propiedad column_count, como ya te dije, no lo voy a mostrar a través de la ayuda, es la cantidad de columnas que tiene un cuadro de lista. Es la cantidad de columnas. Por default se inicia en 1, pero yo le puedo colocar la cantidad de columnas que yo quiera hasta un límite. Él tiene un límite, creo que son no más de 7 u 8 columnas que le caben a un listbox,
Pero en este caso vamos a utilizar 4, entonces lo estableces con la propiedad column count, que es cantidad de columnas, y le pones el valor que tú quieras en este caso, sin superar el límite. Ahora, ¿qué representa bound column? La propiedad bound column representa la columna que va a devolver la propiedad value de tu cuadro de lista. Yo sé que ahorita no me estás entendiendo, a lo último me vas a entender, por eso te digo, ten paciencia, no te frustres, continúa viendo el video porque hoy vas a aprender a cargar una lista y lo vas a hacer después de ver el video sin necesidad de recurrir al código fuente de este libro de Excel. Entonces, la propiedad bound column hace referencia a que tú le digas al IDE cuál columna de la que tú vas a cargar va a contener la propiedad value de tu lista, de tu LST lista, de tu list box. En este caso lo voy a dejar por default con el valor de 1 porque quiero que la propiedad value siempre llame los valores que están dentro de la columna ID 1. Posteriormente la vamos a cambiar a algún otro valor. Ahora bien, resulta que el cuadro de lista también tiene una propiedad text, es decir, así como tiene una propiedad value, tiene una propiedad text. Y ella la controla la propiedad text column, es decir, la propiedad text column le indica a Excel o le indica al IDE qué columna se va a devolver, qué columna vas a devolver cuando tú invoques la propiedad texto dentro de la programación, dentro del código, dentro de lo que tú estés programando. En este caso, fíjate, text column por default aparece en -1, la que tú establezcas en tiempo de ejecución. Pero yo le voy a decir aquí por default que quiero que la tercera columna, que es el nombre, se devuelva cada vez que yo llame a la propiedad text cuando tenga un elemento de lista seleccionado. Entonces, para ello le digo text column con el valor de 3 y lo dejo establecido. Es decir, la propiedad bound column hace referencia al ID 1 y la propiedad text column hace referencia al nombre. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo vamos a cargar la lista? Pues muy sencillo, no lo vamos a hacer mediante un botón, aunque sí, vamos a hacer el llamado de una macro mediante un botón, pero lo vamos a hacer a través de un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que va a ser llamado a otro procedimiento para que se haga la carga. Entonces, primero vamos a generar un procedimiento que cargue la lista. Para ello, si yo necesito crear un procedimiento, lo más cómodo es que tú insertes un módulo para que escribas tu código. Nunca es bueno escribir todo el código en el módulo de código de tu objeto formulario, porque no es así como siempre se escribe. Aquí lo que se escribe es el llamado. Si yo llego a escribir un procedimiento aquí completo, lo más probable es que no pueda reciclarlo. Entonces, lo mejor es siempre escribir todos los procedimientos directamente dentro de módulos que nosotros insertemos mediante el menú insertar, valga la redundancia. Entonces, voy a insertar aquí el módulo, fíjate, y después le voy a cambiar el nombre. En este caso, le voy a colocar aquí mi módulo, le voy a dar un enter. A mí siempre me gusta cambiarle el nombre a los objetos. Es una comodidad que yo siempre tengo para la hora de programar. Y posteriormente, fíjate que aquí mi módulo ya abre un nuevo módulo. Voy a cerrar todo, fíjate. Yo tengo abierto el formulario y posteriormente abro mi módulo. Si tú quieres que Option Explicit te aparezca aquí por default, muy sencillo. Vienes a herramientas, luego a opciones y activas la opción requerir declaración de variables. ¿Listo? Activas esta opción de requerir declaración de variables y esto lo que hace es prácticamente forzarte a declarar todas las variables de manera explícita para que no generen errores al momento de hacer una ejecución con algún tipo de datos no conocido dentro de las variables. Es decir, si tú creas una variable o utilizas, una variable sin crearla, Option Explicit te va a decir a ti que tienes que crear la variable bajo un tipo de datos antes de ejecutar tu procedimiento. Para eso es la sentencia Option Explicit, para obligarte a declarar variables de manera explícita. ¿Listo? Bien, ¿cómo creamos un procedimiento? Mira, muy sencillo. Utilizamos la palabra reservada sub, un procedimiento normal, que en este caso va a tener el ámbito del módulo porque no lo declaré privado, no lo declaré público, sino simplemente utilicé sub. Y de momento tiene el ámbito del módulo que puede ser llamado un procedimiento dentro de otro procedimiento sin ningún problema.
Y a este procedimiento le voy a colocar cargar lista. Mira, muy sencillo. Le digo subcargar lista, abro y cierro paréntesis, le doy un enter y ya queda el procedimiento creado. Bien. Le voy a dar un tab, le voy a dar varios enter y desde luego, como nosotros necesitamos recorrer una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas, 7 filas, 8 filas y 9 filas, fíjate, tenemos 9 filas. Básicamente lo que yo tengo que hacer es pensar directamente en un índice. Tienes que pensar directamente en un índice porque prácticamente esto es una matriz de valores. Es decir, una tabla es una matriz de valores con n cantidad de filas y n cantidad de columnas. Perfecto. Entonces, si te hablan de una matriz o cuando tengas que cargar una lista, te hablan o te imaginas de que tienes que cargar una matriz cuadrada que tiene n cantidad de filas y n cantidad de columnas, tienes que pensar, como te dije hace unos videos atrás, en índices. Tienes que pensar en un índice. Un índice que vaya recorriendo cada una de las filas de la hoja de cálculo, que vaya extrayendo cada uno de los valores y los vaya metiendo dentro de la lista. Mira, recuerda, la lista aquí imaginariamente ya está configurada para que cargue 4 columnas, pero no tiene un solo registro, es decir, no tiene una sola fila creada, es una lista completamente vacía. Si yo la disparo, fíjate que al darle clic no selecciona absolutamente nada porque es una lista que está completamente vacía. ¿Cómo vamos creando los ítems o cómo vamos creando cada una de las filas? Pues papá, en tiempo de ejecución insertándolas dinámicamente. No vamos a crear 10.000 registros para simplemente, dentro de la lista 10.000 registros para simplemente colocar 9. Vamos a ir añadiéndolos según la cantidad de registros que tenga nuestra tabla. Perfecto, entonces, ¿cómo hacemos esto? Creando un índice mediante una variable, por ejemplo, una variable que vamos a crear que se llama i, fíjate, una variable de tipo i, del tipo entero largo para que me cargue un índice que arranque con 1 de momento y vaya incrementando en una unidad hasta que encuentre un vacío, al final de la tabla y me cargue todos los elementos que tengan un id dentro de la tabla, así no tengan un nombre. De momento va a cargar todos los que tengan un id. ¿Cómo reiniciamos el índice? Muy sencillo, le voy a decir índice, tú vas a hacer igual a 1, ¿listo? Vas a arrancar con el valor de 1 para hacer referencia a esta primera fila de la tabla que se encuentra dentro de la fila número 2, fíjate, fila número 2, pero es relativa a la tabla la fila número 1. En otras palabras, mira, lo que quiero que tú te imagines es que si tú vas a crear un índice, pues obviamente al cargar una matriz y no saber cuántos elementos tiene nuestra tabla, porque van a ser dinámicos, a lo último vamos a añadir quizás un registro adicional para que tú veas cómo lo carga dinámicamente, tenemos que crear un bucle que nos vaya contando cuántas celdas están llenas o diferentes de un vacío para irlos cargando dentro del cuadro de lista. Es decir, si creas un índice y se compone de una matriz para recorrer el índice, o el índice va a ser utilizado para recorrer una matriz, básicamente lo que tienes que hacer es también pensar en un bucle. Recuerda, si pienso en una matriz, pienso en un índice y pienso en un bucle. El bucle me permite recorrer cada uno de los elementos de la matriz a través del índice para que yo sepa en qué ciclo va o para que yo sepa en qué elemento o en qué iteración va y yo pueda determinar a qué registro estoy apuntando en un momento determinado. Vamos a crear un bucle aquí sencillamente mediante la instrucción do while, que prácticamente es haga esto mientras que la sentencia o la parte lógica que se va a ejecutar dentro del do while se evalúe con un valor de verdadero. Es decir, el bucle do while siempre se va a correr, siempre va a dar vuelticas, siempre va a hacer ciclos, siempre va a hacer iteraciones, mientras que la expresión que yo le ponga a continuación se evalúe siempre como verdadera. Cuando la expresión que yo le coloque se evalúe como falsa, el bucle rompe inmediatamente y se sale y continúa la ejecución después del loop. En este caso, fíjate, mi ejecución es muy sencilla. Voy a apuntar a la hoja 1, que en este caso hace referencia a esta hoja 1, que es donde se encuentra contenida mi tabla de datos, y posteriormente la califico con un punto y llamo a la propiedad cells.
para determinar una celda a través de una posición de fila y columna que pase mediante un índice en donde va a ir cargando cada una de las celdas que yo le diga en un momento determinado. En este caso, voy a empezar a iterar por cada una de las celdas, fíjate, que tenga mi columna ID1 hasta que encuentre un vacío. Entonces yo le voy a decir, el índice de fila va a arrancar con el iterador I en 1, fíjate, el iterador I en 1, pero como aquí la fila número 1 carga es la cabecera y yo quiero que comience cargando los datos, entonces básicamente lo que tengo que hacer es sumarle una unidad para que baje una fila y arranque efectivamente donde se encuentran los datos. Es decir, el índice lo arranco en 1, pero la fila está arrancando con los datos en la 2 de la hoja. De manera relativa a la tabla, la fila esta es la número 1, pero relativa a la hoja es la fila número 2, porque se encuentra aquí dentro de la fila 2 de la tabla. Como yo quiero que arranque en la 2, pues le voy a sumar el índice del valor de 1. Ese 1 es la cabecera de datos. Ahora bien, en la columna, ¿qué le voy a colocar? Pues la columna que yo quiero evaluar, que es la columna ID1, y la columna es absoluta de la hoja, es decir, la columna A o la columna número 1. Por tanto, le paso el número de 1 y accedo a la propiedad value y le pregunto, si el valor contenido dentro de la celda es diferente a un vacío, entonces ejecute el bucle hasta que encuentre un vacío dentro de la celda que está iterando. Ahora bien, fíjate, si yo no le pongo un incremento al índice, pues esto se va a quedar dando vueltas siempre en esta misma celda. Es decir, él va a preguntar, deme la celda que se encuentra en la hoja 1 en la posición de fila 1 más 1 sería 2, es decir, fila 2, toda esta fila, de la columna 1. Bueno, ya ubica la fila, es decir, columna 1 de la hoja, fila número 2 y se ubica en la celda A2. Extrae el valor de la propiedad, en este caso extrae el valor de la celda mediante la propiedad value y devuelve el valor de 1. 1 es diferente a vacío, pues obviamente toda esta expresión se evalúa como verdadera, porque 1, que es el retorno de esta celda, es diferente a vacío, es verdadero. Por tanto, el bucle do while se ejecuta al menos la primera vez. Luego ingresa al bucle y ejecuta todas las líneas que se encuentran en el interior. De momento, lo que voy a hacer es que voy a incrementar el índice, que el índice sea igual al índice más 1, es decir, que vaya creciendo en cada uno de los bucles una unidad para que esto se vuelva iterativo y vaya descargando cada una de las celdas que existan, fíjate que existan dentro de la tabla. Ahora bien, quiero que te centres aquí porque esta es la clave para que lo entiendas. Cuando termine de ejecutar todas las líneas de código, vamos a colocar aquí líneas de código, sin tilde, vamos a dejarlo así comentado. Digamos que ejecuta las líneas de código. Perfecto, luego pasa al índice y dice la variable i vale 1. 1 más 1 es igual a 2 y vuelve y arranca. Y dice haga mientras que la celda que se encuentra en 2 más 1 en el índice de fila, es decir, la celda 3, 2 más 1 da 3, en la columna 1 es diferente a vacío. Claro que sí, es un verdadero. Vuelve y se ejecuta otro bucle y corre nuevamente las líneas de código. Es decir, hace algo con este registro. El índice va dentro de la celda número 3 relativa de la hoja o la fila número 2 relativa de la tabla. Y ejecuta algo. Cuando vuelve y llegue aquí a esta partecita, pues dice 2 más 1 ahora me da 3 y luego, 3 más 1 ahora me da 4. Y le asigna el valor de 4 a la variable i y vuelve y da la vuelta. Y dice 4 aquí más 1 me va a dar 5 o más bien 4. Y sigue corriendo porque dice punto value es diferente a vacío, le da un verdadero y vuelve y entra el bucle. Es decir, se sigue iterando hasta que llegue a un vacío. ¿Por qué? Porque cuando extraiga el valor de la celda número 11 relativo a la hoja, le va a preguntar punto value es diferente de vacío y le va a decir falso. Eso es igual a un vacío. Entonces, pum, rompe el bucle y salta a la línea después del loop. Y no se ejecuta lo que se encuentra dentro del bucle. Por eso se dice que un bucle es iterativo. Repite las instrucciones, al menos este bucle, hasta que la sentencia que yo le pase sea diferente a un valor de verdadero, es decir, un valor de falso. Lo corre mientras que el valor sea verdadero. Bien,
Aquí de momento la teoría. Ahora simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a apuntar directamente a una estructura que se llame o que me llame al formulario. Una estructura para no repetir código, es decir, voy a crear mediante la instrucción with and with que apunte directamente al formulario que se llama frm formulario y posteriormente accedo directamente a la lista lst lista y le doy un enter y cierro aquí mi construcción with and with, porque básicamente lo que voy a hacer es que voy a trabajar con las propiedades y métodos que en este caso tenga mi objeto lista o mi objeto listbox que inserté dentro del formulario. Ahora sí viene lo bonito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya me aseguro de que el bucle está iterando para cada una de las filas dentro de la tabla. Ahora voy a intentar cargar la lista que se encuentra dentro del formulario y para eso accedo directamente al objeto lista, al objeto lst lista que se encuentra dentro del formulario a través de una estructura de control with and with que me permite ahorrar código haciendo un llamado a un objeto de manera específica mediante una calificación de jerarquía que hago anteriormente mediante la estructura. Entonces ya estoy apuntando a la lista. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mira, para cargar el primer elemento de lista, porque recuerda que la lista está vacía, lo primero que yo tengo que aplicar es un método que se llama addItem. addItem básicamente lo que hace es añadir o colocar un nuevo ítem si existe o no existe dentro de la tabla, o más bien dentro de la lista. Si él detecta que la lista está vacía, pues él añade un ítem, es decir, añade el primer registro. Pero si la lista, por ejemplo, ya tiene 3 registros, lo que hace es que añade uno adicional, el cuarto, y lo coloca por debajo en la lista. De una manera bastante sencilla mediante el uso del método. Entonces, fíjate, llamo al método, en este caso addItem, mediante la calificación del punto. Mira, califico aquí el punto, addItem, y él se llama automáticamente y él me dice, mira, mediante este método, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo le voy a decir, voy a cargar un elemento y me pide el ítem donde yo lo voy a cargar y el índice donde yo lo voy a colocar. Pero como yo sé que lo está insertando y prácticamente este método me deja el puntero no del mouse, sino me deja el puntero donde está ubicado el valor dentro de la lista de manera dinámica. Básicamente yo me aprovecho de ese puntero para insertar en la ubicación donde se encuentra el puntero el primer valor para la primera columna por default de esa lista. En otras palabras, addItem lo que hace es inserta o mete un nuevo registro y deja el puntero activo dentro de ese primer registro en la primera columna. Recuerde, va a insertar un registro que tiene 1, 2, 3 y 4 columnas. El puntero lo deja en la primera celda, por así decirlo, de la columna número 1 del registro recién insertado. Entonces, si yo le doy un espacio, fíjate, voy a colocarle aquí un espacio, él por default me está pidiendo el ítem donde yo lo quiero insertar. Si yo lo obvio y le paso directamente el objeto, entonces básicamente él lo coloca donde encuentra el puntero. ¿Y cuál es el elemento que voy a insertar? Pues directamente el valor del ID que se encuentra en la columna ID1. Y para ello me voy a ubicar o me voy a basar en el índice. ¿Cómo lo coloco? Pues hago referencia a la hoja número 1, nuevamente a la propiedad cells, abro un paréntesis y me pide en este caso el índice de fila. Pero el índice de fila de la hoja yo lo estoy controlando con el índice del bucle. Fíjate, ya aquí arranca en la primera vuelta con el valor de 1. Entonces yo le voy a decir, colóqueme el índice, que en este caso va a hacer referencia a la fila número 1, que es la cabecera, y seguidamente al sumarle el valor de una unidad baja aquí al primer elemento de la lista. Y luego en el column index le voy a colocar de la columna número 1. Cierro la instrucción o cierro la propiedad cells mediante el paréntesis de cierre y seguidamente lo que voy a hacer es que lo voy a calificar mediante la propiedad value. Y le digo, acceda al valor de esa celda, acceda al valor de esta celda e insértelo donde está el cursor que me acabó de añadir a addItem. Fíjate, tú podrías pensar que el cursor es este, mira. El cursor también dentro de la lista también existe, es decir, dónde está titilando, dónde está parpadeando el registro cuando se añade un nuevo elemento a la lista. Entonces siempre se añade a la primera columna de la fila recién insertada mediante el método addItem. Ahora,
Como el cursor quedó o el puntero quedó allá en la primera columna de ese registro recién insertado en donde yo le acabo de colocar el ID número 1 que está iterando el índice externo del bucle, pues básicamente lo que voy a hacer es que voy a llamar a la propiedad lista, a la propiedad list o a la propiedad lista, que lo que hace es modificar el puntero o el cursor dado un elemento de índice de fila y de columna dentro de la lista para ubicar un nuevo elemento. Entonces, mediante esta propiedad lista, yo hago referencia a la lista y al puntero que voy a ubicarlo en una nueva posición para hacer la inserción de un nuevo elemento. Entonces, como yo me quiero mover directamente por el índice recién insertado, el primer índice que inserta AD de ítem o la primera fila que inserta AD de ítem siempre va a ser la fila número 0. No es como en Excel. Mira, en Excel la primera fila arranca con el valor de 1. Dentro de un cuadro de lista, la primera fila arranca con el valor de 0 y la columna número 1 arranca con el valor de 0. Entonces, si tú tienes eso en la cabeza, si tú tienes eso en mente, que las listas mediante programación se llenan con índices empezando con el valor de 0, entonces básicamente yo tengo que generar un índice mediante el índice externo del bucle, que en este caso maneja la variable i, que está ya configurada para que arranque con 1 en el primer bucle, y lo tengo que convertir a un 0. Es decir, tomo ahí y le resto en este caso el valor de 1 y le digo, ubíquese en el índice número 0 para el primer bucle que se acaba de insertar con el método add de ítem, en este caso que sería i-1, en este caso sería el valor de 0, pero yo le coloco dinámicamente i-1 y le digo, ubíquese dentro de la columna número 2 para que me inserte el id 2, pero la columna número 2, si la primera dentro de la lista arranca con el valor de 0, entonces la segunda arrancará con el valor de 1. Por tanto, yo lo que tengo que decirle básicamente es que me coloque el índice de 1 y posteriormente le digo igual, tú vas a hacer igual a lo que se encuentre dentro de la hoja 1, que me llame la propiedad cells para ser llamado a una referencia de celda mediante un índice de fila y columna, que en este caso tomaré a la variable índice que está generándose de manera dinámica y posteriormente le sume una unidad para que arranque siempre en la fila 2, pero en este caso, o para que arranque al menos en la fila 2 en el primer ciclo del bucle, pero en este caso dentro de la columna 2. Fíjate, si ahora sí le digo mediante la columna 2 acceda a esa propiedad value, básicamente lo que voy a insertar en el índice 0, es decir, el recién añadido, lo que voy a insertar es el elemento id número 2 en la columna número 2. Fíjate, columna 0 es la 1 y columna 1 es la 2 del listbox o cuadro de lista dentro del formulario. Ahora bien, para no demorarnos tanto con el video, voy a copiar nuevamente esto, fíjate, y lo voy a pegar con control B. Ahora vamos a añadir el nombre. El nombre lo voy a colocar en la misma fila número 0, recién añadida mediante el método add de ítem, y posteriormente voy a subir un elemento de columna, es decir, la 3 para que coloque el nombre. Y obviamente aquí le digo que lo coloque dentro de la columna número 3. El método add de ítem está añadiendo la columna número 1 mediante la propiedad cells. Luego en la siguiente sentencia coloco la columna número 2 para el id 2 y luego en la columna número 3 coloco el valor de 3 para la columna nombre mediante la propiedad cells. Ahora, ¿el tipo cómo lo cargo? Pues muy sencillo. Mediante el método add de ítem coloqué el valor de 0, pues aquí lo estoy iterando nuevamente y le digo ahora ubíquese en la columna número 4. Es decir, si arranco con 0 sería 0, 1, 2 y 3, el índice 3 para apuntar a la columna número 4 y básicamente le coloco aquí la columna número 4, acceda a esa propiedad. Así de sencillo hacemos la carga. Mira, muy fácil. Te lo voy a explicar rápidamente qué es lo que va pasando cuando va iterando el bucle. Mira, si en este caso es el primer bucle que se corre, índice arranca con 1. Perfecto, entonces toda la i dentro del bucle va a valer el valor de 1. Yo añado un nuevo ítem. El ítem es de fila, entonces añado la fila 0 en este caso y mediante ese bucle le digo .list i-1 me va a dar 0 y voy a cargar dentro del índice 0, dentro de la fila 0, la columna
1, la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4 de la base de datos que tengo aquí en la hoja de cálculo en los índices que está colocando AD de ítem, que sería el índice 0 de columna. Luego, el índice 1, o sería segunda columna, el índice 2, que sería tercera columna, y el índice 3, que sería la cuarta columna. Cuando se acaba el bucle, en la primera iteración dice i, que vale 1 más 1 sería 2, da la vuelta y dice hoja.cells en la fila 2 es diferente de vacío. Mira, sí es diferente de vacío en la fila 2 respecto de la tabla, y vuelve y entra. Y dice añada un nuevo elemento, pero ya no va a ser el 0, va a ser el 1, es decir, la segunda fila. Por tanto, si en este caso i vale 2, lo que voy a hacer es que voy a añadir la fila número 3, que sería respecto de la hoja la segunda fila, para la columna número 1, que sería el ID. Luego, aquí en punto list cambio el movimiento del puntero y me dice pon el puntero por favor en la fila recién añadida. ¿Cuál es la fila recién añadida? ¿Cuánto vale i? Vale 2 menos 1 sería 1. Obviamente en el bucle anterior AD de ítem estaba apuntando a la fila número 0 o al índice de fila número 0, que era la 1. Y ahora en este nuevo bucle AD de ítem, al insertar una nueva fila, coloca el ID en el valor de 1 para hacer referencia a toda la fila 2 del listbox o cuadro de lista. Por tanto, si ese es el índice de 1, pues i vale 2 menos 1 me daría 1, y siempre vamos a estar apuntando a la fila número 2 mediante el índice número 1 de la propiedad list para ir acomodando el puntero en cada una de las columnas e ir colocando cada uno de los valores. De una manera bien sencilla. Bien, ahora, este procedimiento lo único que hace es carga cada uno de los elementos, los va cargando dentro de la lista. Yo en ningún momento le he dicho aquí que me muestre la lista en la interfaz de usuario, que simplemente me permita seleccionar elementos, nada. ¿Cómo hago yo para cargar efectivamente esa lista cuando el cuadro de lista se encuentre cargado en memoria? Pues voy a crear otro procedimiento. Fíjate, voy a cargar aquí, o voy a crear un procedimiento que se llame cargar formulario, por ejemplo. Cargar formulario, abro y cierro paréntesis, y le voy a decir, lo primero que tú tienes que hacer es levánteme el formulario y póngamelo en la memoria RAM sin ni siquiera mostrármelo en la interfaz de usuario. ¿Cómo lo logro? Mediante la instrucción load. Load me permite cargar en memoria RAM, no en la interfaz de usuario, sino en memoria RAM me permite cargar un objeto. Entonces yo le digo, cárgueme el objeto frm formulario que va a contener el cuadro de lista. Le voy a dar un enter, aquí puse un punto por equivocación, le voy a dar un enter, y la instrucción load lo levanta en memoria, lo pone en la memoria RAM y lo deja ahí cargadito aunque no lo muestre. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a llamar el procedimiento cargar lista, que en este caso se encuentra dentro de mi módulo, califico con mi módulo y le digo, llámeme al procedimiento cargar lista, que se encuentra acá, fíjate, y él va y corre cada una de las sentencias. Aquí se encuentra con un bucle, empieza a dar vueltas y el bucle está apuntando a la tabla de la hoja. Perfecto, él hace todo eso en tiempo de ejecución muy rápido, y seguidamente lo que tengo que ahora sí hacer es después mostrar el formulario mediante el método show en la interfaz de usuario. ¿Listo? Mira, bastante sencillo. Voy a minimizar esto por aquí, vengo aquí a insertar y voy a insertar una forma, vamos a colocarla por acá, que va a ser las veces de botón, y voy a colocarla aquí bien rapidito, le voy a dar botón secundario y le digo asígneme una macro que se va a llamar cargar formulario, que en este caso es el procedimiento que hace la carga en memoria, corre el procedimiento de cargar lista y posteriormente muestra el formulario en pantalla. Le digo, este es el procedimiento que quiero ejecutar, le voy a dar aquí un enter y fíjate cómo me cargó cada uno de los elementos del cuadro de lista. Mira, se cargaron sin ningún problema. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, de una manera bastante rápida. ¿Qué pasa si yo añado, por ejemplo, voy a colocar aquí el valor de 10, un nuevo elemento y le coloco 110, nombre 10. Listo. Nombre 10 y le coloco tipo 10, le doy un enter, engrillo todo o le coloco unas cuadrículas, coloco la celda activa por aquí y cargo nuevamente. Fíjate, de manera dinámica
se están cargando cada uno de los elementos dentro de la lista. Ahora bien, no hemos terminado con esto. ¿Qué es lo que te quiero explicar? ¿Para qué sirve la propiedad boundColumn y columnText? Que en este caso es del ítem. Fíjate, es del cuadro de lista, el textColumn, y el volumeCom, el boundColumn. ¿Listo? Entonces, voy a crear aquí un botoncito rápidamente. Vengo aquí, toco esto y voy a crear aquí un botón de comando mediante este comando, mediante este elemento. Vengo y lo dibujo acá y le voy a colocar, mira, botón de comando, por favor, llámate, en este caso, mostrar valores. ¿Listo? Entonces le voy a colocar el acrónimo del botón de comando, que es CMD de comando, y le coloco acá mostrar valores. Le voy a dar un enter y luego vengo y le acomodo el caption y le digo mostrar valores y lo voy a hacer un poquito más grande aquí para que quepa todo. Perfecto. Y me lo voy a traer un tricito más. Acá estaría bien. ¿Listo? Y bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a apuntar directamente al cuadro o al módulo de este formulario que puedo sacar aquí mediante el código, mediante el botón derecho ver código, o bien dando doble clic sobre el objeto al cual quiero programar. Entonces, mira, le voy a dar un doble clic y me ejecuta el evento clic o el procedimiento. Ingresa el procedimiento evento clic del cuadro del comando mostrar valores o del botón de comando mostrar valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a apuntar directamente, en este caso, voy a imprimir en pantalla, en este caso, el elemento que tenga seleccionado que me muestre el valor. Entonces le digo, mira, imprímeme por favor lo que tenga, en este caso, el FRM formulario .lst lista.value. Mire, la propiedad value. El cuadro de lista tiene dos propiedades, la propiedad text y la propiedad value. Si yo accedo a la propiedad value, fíjate, e imprimo el valor de la propiedad value, cuando yo corra el formulario, sencillamente lo que se va a traer es el ID. Mira, si yo le coloco aquí mostrar valores, él me dice que el ID es el 5 porque así lo configuré. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos cargado ningún elemento? ¿Crees que pasa un error o no pasa un error? Se ejecuta un error porque no tengo ningún elemento de ID seleccionado o no tengo ninguna fila seleccionada de mi listbox. ¿Cómo solucionamos esto? Muy sencillo, vengo aquí a finalizar, vengo al código y establezco mediante esta rutina un sencillo control mediante una instrucción if then else, es decir, una instrucción de selección. Le digo si el FRM formulario que tiene cargado mi lstlista.listIndex es igual a -1, quiere decir que no tiene seleccionado ningún elemento, entonces sencillamente imprímame un mensaje en pantalla que me diga seleccione un elemento. Listo, lo cierro, vengo acá, le doy un tab, le doy un enter y en caso contrario, si no es -1 es porque tiene seleccionado un elemento y finalizo la rutina. Mira, ¿se soluciona el error? Desde luego que sí. Mira, no tengo nada seleccionado, le doy mostrar valores, me dice seleccione un elemento, yo vengo y selecciono el 10, le digo mostrar valores ID 10, mira, muy sencillo. Ahora voy a insertar otro botón y luego hacemos el cambio, vengo aquí a mi formulario y voy a insertar otro botón con control C y control V y a este le voy a decir mostrar texto. Este debió llamarse, este caption, mostrar valor, enter, y este se va a llamar mostrar texto. Entonces en el caption le digo mostrar texto, listo, enter, y el command button se va a llamar cmd mostrar texto. Le voy a dar un enter y en su programación voy a copiar esta misma estructura de código porque hace referencia a lo mismo. Le voy a dar un control V para pegarlo y ahora lo que voy a decirle es que imprima no la propiedad value sino la propiedad text, que es el texto mediante la configuración del text column de la propiedad del listbox. Vengo aquí, lo minimizo, ejecuto esto y ahora selecciono por ejemplo el 7, vamos a seleccionar el 7, le digo mostrar valores, me tiene que mostrar el ID.
Fíjate, ID 7 me lo muestra correctamente. Y ahora si le digo mostrar texto, me dice nombre 7. Mira, nombre 7, el que tengo ahí seleccionado. Voy a ir nuevamente a la programación y vengo aquí ya en este caso al formulario que tengo por acá y voy a cambiar ahora el bound column y le digo, mira, bound column, quiero que apuntes al ID2, que en este caso va a tener todos los valores de 100, 101, 102, todos los que tienen los valores de 100. Entonces le digo, tú estás en la columna número 2 y luego aquí en el text column le digo, vas a apuntar directamente a la columna número 4, que es el tipo. Le voy a dar un enter, vengo y minimizo esto por acá, ejecuto nuevamente esto. Voy a seleccionar ahora el 4 y fíjate que donde digo mostrar valor, ahora me dice 104. Es decir, la propiedad value está apuntando dinámicamente a la columna que yo le diga para acceder al elemento en tiempo de ejecución y no estar iterándolos a ver cuál elemento de columna quiere el usuario que yo adivine. En este caso, yo lo estipulo dinámicamente mediante la propiedad value. Si le digo en este caso, muéstreme el valor de texto, me va a seleccionar el tipo 4. Mira, tipo número 4. ¿Por qué? Porque el text column está apuntando a la columna número 4 como propiedad de texto de vuelta y el bound column como propiedad value de vuelta devuelve en la columna ID número 2. Ahora bien, suponga que los IDs no los quiere ver la persona, entonces muy sencillo, vengo aquí a mi cuadro de lista que está dentro del formulario y en donde dice column width voy a colocar un valor de 0. Fíjate, si pongo un solo valor de 0 y le doy enter, básicamente lo que se va a ocultar es la columna ID1. Mira, se oculta ID1 en este caso y no me la va a mostrar y se va a imprimir el ID que yo tengo configurado acá y el texto que es el tipo que tengo cargado acá. Si quiero que el ID se borre, muy sencillo, vengo aquí nuevamente a formulario, selecciono la lista y en donde dice column width le voy a dar un punto y coma y le coloco nuevamente 0. Y ahora es la columna número 1 va a tener 0 puntos, es decir, se va a ocultar por allá. Ella existe, se oculta. Y la columna número 2 también va a tener 0 puntos, también existe, pero se oculta. Por tanto, si yo vengo y ejecuto nuevamente el formulario, mira que ahora solamente aparece el nombre y aparece el tipo. Entonces, dentro de mostrar valor, me va a mostrar el 105, que es el nombre 105 que tengo cargado, fíjate, y el elemento de tipo me va a mostrar el tipo número 5. Si yo quiero hacer una configuración adicional y le digo no, devuélvame el ID, lo que yo tengo que hacer es sencillamente volver y cambiar acá el bound column y le digo vas a apuntar a la columna número 1 para hacer referencia al ID que está oculta y en este caso el text column va a apuntar a la columna número 3 que va a contener el nombre. El resto de tipo en este caso sería informativo dentro de la lista, simplemente lo vamos a visualizar y si queremos acceder a él tendremos que iterarlo. Bien. Vengo aquí, despliego el formulario y fíjate que ahora ni ID, ni ID1, ni ID2 aparecen, solamente aparece el nombre y el tipo. Si yo selecciono el nombre 6, pues obviamente el mostrar valor me va a aparecer el ID1, que en este caso sería el 6. Le doy un clic, me aparece el ID número 6. Y en mostrar texto me va a aparecer el nombre 6 porque lo acabamos de cambiar a la columna número 3. Le doy mostrar texto y me dice nombre número 6. ¿El ID se encuentra oculto? Sí, claro que se encuentra oculto, pero ahí existe dentro de la lista. Una manera bastante rápida de cargar listas, de iterarlas mediante la propiedad value, mediante la propiedad text, con los elementos de bound column y los elementos de text column para acceder a la propiedad value y a la propiedad text de manera dinámica cada vez que se seleccione un elemento. Y obviamente corrigiendo algunos errores si no se tienen seleccionados los elementos mediante la propiedad listIndex. Y aquí sencillamente cargamos cada uno de los elementos mediante el método addItem y vamos ajustando el puntero a través de la propiedad list para ir colocando cada uno de los elementos recién añadidos utilizando la fila reciclada que añade el método addItem. ¿Qué les parece este video? Por favor, déjamelo en la caja de comentarios, califícalo. Regálame tu like, la verdad es que siento que esta vez te expliqué bastante a fondo cómo construir el formulario, cómo construir un cuadro de lista para ir colocándole elementos y no morir en el intento. Bien mis amigos, espero que este video les haya gustado, un abrazo grande, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos
en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.